Buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todo aquel que esté viendo el video. Mi nombre es John Arguachi, pertenezco al grupo 7 del curso de Problemas y Desafíos del Perú actual. Mi grupo está conformado por nuestras compañeras Mariluz, Telo y Benito y Catherine Lucía Quiñones, ¿ya? Y nuestros compañeros Yeser Charry Adrián y Nils Jordan Aratoma Raimundo. Bien, vamos a responder una serie de preguntas en respecto al acontecimiento conocido como el Fujishock, el cual está denominado así por ser una de las reformas económicas más grandes que ha tenido el Perú a lo largo de su historia, implementadas por Alberto Fujimori cuando éste tomó la presidencia durante la época de los noventas. Bien, ¿por qué sucedió este llamado Fujishock? Bueno, el Perú vivía una crisis económica bastante fuerte, la cual era muy difícil de controlar o de por lo menos buscar una solución inmediata. Em, Esta constó de varias modificaciones a la economía actual que beneficiaron, aunque no inmediatamente, a largo plazo al Perú, trayendo consigo la intervención extranjera y también la implementación de una nueva moneda nacional conocida como el Nuevo Sol, el cual todavía seguimos usando y por lo que se ve no va a ser revocada, o por lo menos no en mucho tiempo. En fin, le voy a dar mi pase a la compañera Mariluz. Buenas tardes con todos. Para ayudar a sustentar nuestra postura, utilizamos las informaciones brindadas por el diario El Comercio en el año 2019 por el señor Carlos Casas. También un análisis sobre la economía peruana en el año 2017 por el señor Frank. Y en el año 2020, un estudio de política monetaria brindada por la PBB News por el señor Ruiz. En el 2020, estas informaciones nos ayudaron a definir nuestra postura para, para continuar sobre el tema del Fujishop en el Perú, que nos brindaron también las informaciones exactas del año ocurrido de la crisis de la inflación. Le paso a mi compañera. Siguiendo con las preguntas que el profesor nos ha brindado, la tercera pregunta sería, ¿qué cambios se identifica sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? Las principales implicancias del Shock influyeron en la liberación de precios, la apertura económica, la eliminación de subsidios, controles de precio y la estabilización económica. En lo que va del presente ciclo, la economía peruana ha presentado periodos importantes de crecimiento económico, influenciado por un entorno externo favorable, distinguiéndose como uno de los países con mayor dinamismo en la América Latina. Es así que en los últimos 27 años, desde 1993 al 2019, la economía peruana logró un crecimiento promedio anual del 4,8%. En los últimos 10 años, del 2010 al 2019, la economía creció una tasa interanual del 4,5%. Y en los últimos 5 años, desde el 2015 al 2019, se expandió a un promedio anual del 3,2%. Estas medidas lograron estabilizar la economía en el corto plazo y reducir la hiperinflación, construyendo a un periodo de crecimiento económico a lo largo del presente ciclo. La economía peruana ha experimentado periodos importantes de crecimiento, destacándose como uno de los del mejor país. La economía peruana tuvo un crecimiento promedio del 4,8%, lo que refleja un desempeño económico sólido. Buenas tardes. Continuando con reforzando el cuestionamiento planteado por la compañera, eh,
Decimos que la época del Fujimorato estuvo marcada por ser un gobierno de tipo autoritario. Hasta la década de los 2000, su régimen colapsó por las acusaciones de corrupción y violaciones, ¿no? Desde entonces el Perú ha experimentado una transición hacia un sistema democrático más estable, con elecciones libres y periódicas. Esto se refleja pues que una mayor alternancia en la política peruana. Otros aspectos fueron los escándalos de corrupción, ¿no? Que han involucrado a políticos y funcionarios. Estos casos han generado masivas protestas, llegaron a la destitución de varios presidentes y figuras públicas, ¿no? Un cambio notable también que se vio fue el tema del terrorismo, ¿no? La violencia asociada a los guerrilleros, a los grupos guerrilleros como Sendero Luminoso o el MRTA. Eso disminuyó significativamente después de la caída del Fujimarato, ¿no? Aunque hubo brotes esporádicos de violencia, ¿no? En algunas regiones de nuestro país. En cuanto al crecimiento económico, en las últimas décadas tuvo un crecimiento con altibajos. Si bien se ha beneficiado de la explotación de los recursos naturales, la expansión del sector minero y la inversión extranjera, esto se debió en gran medida pues, a la liberación de la economía, ¿no? Y la implementación de políticas orientadas al mercado. La apertura comercial, la promoción de la inversión extranjera, la explotación de recursos, especialmente el sector minero, ¿no? Que fueron los que impulsaron la economía para un gran crecimiento. Eh, También puedo decir que a partir de la época de Fujimori, el Perú tuvo un crecimiento sostenible alrededor del promedio del 4%. No obstante, enfrentaron asimismo desafíos relacionados a la desigualdad económica y social. Entre otros, también podemos recalcar o añadir eh, que se mantuvo una relativa estabilidad macroeconómica con políticas fiscales y monetarias prudentes que contribuyeron a controlar la inflación, ¿no? Y mantener la deuda pública manejable, ¿no? Entre algunas políticas tenemos pues la estabilidad macroeconómica, eh, el crecimiento económico sostenible, la liberación económica, las exportaciones, el turismo eh, y un crecimiento financiero internacional. Y bueno, como para finalizar nuestro tema, tenemos como última pregunta, ¿qué permanencias identificamos del tema en la actualidad? Bueno, como algunas permanencias que dejó el gobierno del presidente Fujimori, o específicamente de la medida llamada el Fujishop, es su moneda, el nuevo sol, que hasta hoy en día se sigue usando en el Perú. También como otra permanencia, lastimosamente, tenemos que la de la corrupción. Si bien se sabe que el gobierno de Fujimori estuvo marcado por casos de corrupción como el enriquecimiento ilícito, esto hasta el día de hoy no ha cambiado. Como ejemplo tenemos a los presidentes que siguen siendo investigados por casos de corrupción durante su gobierno de la República. Y bueno, esto sería todo por nuestro tema.